Hola, bienvenido a Mayordomo Eficaz de Elena de White. Este es el audiolibro que te ayudará a saber cómo multiplicar los recursos con sabiduría. Tema 20. La respuesta de una conciencia estimulada. Como resultado de las reuniones especiales realizadas en la iglesia, se ha producido un progreso decidido en espiritualidad, piedad, caridad y actividad. Se predicó acerca del pecado de robar a Dios en los diezmos y en ofrendas. Muchos confesaron que no habían devuelto los diezmos durante años y sabemos que Dios no puede bendecir a los que le roban y que la iglesia debe sufrir las consecuencias de los pecados de sus miembros individuales. En los libros de nuestra iglesia hay una gran cantidad de nombres y si tomadas esas personas devolvieran prontamente un diezmo honrado al Señor, lo que constituye su parte, la tesorería no carecería de recursos. Cuando se presentó el pecado de robar a Dios, la gente recibió un concepto más claro de su deber y privilegio en este asunto. Un hermano dijo que durante 2 años no había devuelto sus diezmos y que estaba desesperado, pero después de confesar su pecado, comenzó a cobrar esperanza. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Le dije, entregue una promesa escrita al tesorero de la iglesia. Eso tendrá valor formal. Él pensó que eso constituía un pedido más bien extraño, pero se sentó y comenzó a escribir. Por valores recibidos prometo entregar. Levantó la cabeza como para preguntar, ¿es esta la forma adecuada de formular una promesa al Señor? Sí, continuó. Por valores recibidos, ¿acaso no he estado recibiendo las bendiciones de Dios día tras día? ¿No me ha protegido con sus ángeles? ¿No me ha bendecido el Señor con toda clase de bendiciones espirituales y temporales? Por valores recibidos, prometo entregar la suma de $571,050 al tesorero de la iglesia. Después de haber realizado todo lo posible de su parte, se sintió feliz. Al cabo de pocos días, había cumplido su promesa devolviendo los diezmos a la tesorería. También realizó un donativo de $125 en ocasión de la Navidad. Otro hermano hizo una promesa escrita por $1,000, esperando pagarla al cabo de pocas semanas. Y un tercero prometió entregar $300. Los diezmos atrasados son propiedad de Dios. Muchas personas durante largo tiempo no han tratado honradamente con Dios. Al no separar el diezmo cada semana, han dejado que éste se acumule hasta constituir una suma voluminosa y ahora se resisten a entregarlo. Conservan esos diezmos atrasados y los utilizan como si les pertenecieran, pero son propiedad de Dios que ellos han rehusado poner en su tesorería. Los descuidados y los indiferentes en el cumplimiento de su deber. Que los que han llegado a ser descuidados e indiferentes y retienen sus diezmos y ofrendas se acuerden de que están bloqueando el camino e impidiendo que la verdad llegue a regiones lejanas. Se han indicado que digan al pueblo de Dios que redima su honor devolviendo a Dios fielmente el diezmo. Devolviendo por medio de un pagaré. El viernes de mañana hablé acerca del diezmo. Este tema no ha sido presentado en las iglesias en la forma de vida y ese descuido juntamente con la depresión financiera ha ocasionado una marcada disminución de los diezmos durante el año pasado. En esta asociación el tema se ha presentado cuidadosamente en una reunión tras otra. Un hermano de distinguida apariencia, delegado de Tasmania, vino a verme y me dijo, me alegro de haberle oído hablar acerca del diezmo. No sabía que fuera una cosa tan importante. No seguiré descuidándolo. Y luego comenzó a calcular la cantidad de diezmo que debía durante los últimos 20 años y dijo que lo devolvería con tanta rapidez como pudiera, porque no quería que el pecado de haber robado a Dios, registrado en los libros del cielo, lo enfrentara en el juicio. Una hermana de iglesia ha traído 11 libras esterlinas como diezmos atrasados que ella no había comprendido que debía devolver. A medida que han recibido la luz, muchas personas han confesado que están endeudadas con Dios y han manifestado su determinación de pagar esa deuda. Les propuse que llevaran a la tesorería sus pagarés, prometiendo devolver la cantidad completa correspondiente a un diezmo honrado tan
pronto como pudieran obtener el dinero. Muchas cabezas se inclinaron manifestando asentimiento y tengo confianza en que el próximo año no tendremos como ahora una tesorería vacía. Palideciendo ante el diezmo retenido. Muchísimas personas han perdido su espíritu de abnegación y sacrificio. Han estado enterrando su dinero en posesiones temporales. Hay hombres a quienes Dios ha bendecido y a quienes está probando para ver cómo responderán ante sus beneficios. Han retenido sus diezmos y ofrendas hasta que su deuda al Señor de los ejércitos ha llegado a ser tan grande que palidecen ante el pensamiento de devolver al Señor lo que es suyo, un diezmo justo. Apresúrense, hermanos. Ahora que tienen la oportunidad de ser honrados con Dios, no se demoren. Frente al Año Nuevo. ¿Cómo está la mayordomía de ustedes? ¿Han robado a Dios en diezmos y ofrendas durante el año pasado? Contemplen sus graneros bien abastecidos y sus despensas repletas con las buenas cosas que el Señor les ha dado, y pregunten si han devuelto al dador lo que le pertenece. Si han robado a Dios, hagan restitución hasta donde sea posible. Enderecen lo pasado y luego pidan al Salvador que les perdone. ¿No devolverán al Señor lo que le pertenece antes que este año, con todas las anotaciones hechas en los registros celestiales para la eternidad? Restitución hecha con contrición. Cuando quiera que haya descuidado de devolver al Señor lo que es suyo, arrepiéntase con alma contrita y hagan restitución para que su maldición no recaiga sobre ustedes. Cuando hayan hecho todo lo posible de su parte, sin retener nada que pertenezca a su hacedor, entonces pueden pedirle que proporcione recursos para enviar el mensaje de verdad al mundo. Fidelidad de Jacob. Jacob hizo este voto mientras se hallaba refrigerado por los rocíos de la gracia y vigorizado por la presencia y la seguridad de Dios. Después que hubo pasado la gloria divina, tuvo tentaciones, como los hombres de nuestra época, pero fue fiel a su voto y no quiso albergar pensamientos referentes a la posibilidad de quedar libre de la promesa que había hecho. Podría haber razonado de manera muy similar a como lo hacen los hombres de hoy, diciéndose que esta revelación era tan solo un sueño, que estaba muy extasiado cuando formuló ese voto y por tanto no necesitaba cumplirlo. Pero él no obró así. Transcurrieron largos años antes de que Jacob se atreviera a volver a su país, pero cuando lo hizo, cumplió fielmente su deuda para con su señor. Había llegado a ser rico y una suma muy grande de sus propiedades pasó a la tesorería del Señor. En nuestra época, muchos fracasan donde Jacob tuvo éxito. Aquellos a quienes Dios concedió más riquezas se inclinan con más intensidad a retener lo que tienen, porque deben dar una suma proporcional a su propiedad. Jacob dio el diezmo de todo lo que tenía y luego, reconociendo que antes lo había empleado para su uso personal, dio al Señor el beneficio de lo que había usado para sí durante el tiempo que había estado en un país pagano y no podía cumplir con su voto. Esto sumaba una cantidad elevada, pero no vaciló, no consideraba suyo, sino como del Señor lo que había consagrado a Dios. Según la cantidad otorgada será la requerida. Cuanto mayor sea el capital confiado, más valioso es el don que Dios requiere que se le devuelva. Si un cristiano tiene 10 o 20,000 pesos, las exigencias de Dios son imperativas para él, no solo en cuanto a dar la proporción de acuerdo con el sistema del diezmo, sino en cuanto a presentar sus ofrendas por el pecado y agradecimiento a Dios. La oración no es un sustituto del diezmo. La oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza al deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Antes que sea demasiado tarde. No pasará mucho tiempo antes que termine el tiempo de gracia, si ahora nos sirven con fidelidad al Señor. ¿Cómo
¿cómo podrán hacer frente al registro del trato infiel de ustedes? De aquí a no mucho tiempo se declarará el arreglo de las cuentas y se preguntará, ¿cuánto debes a mi Señor? Si han rehusado tratar honradamente con Dios, les ruego que piensen en su deficiencia y, si es posible, que hagan restitución. Y si esto no puede hacerse, oren con humildad y contrición que Dios, por amor a Cristo, perdone esa gran deuda. Comiencen ahora a actuar como cristianos. No presenten excusas por haber dejado de dar al Señor lo que le pertenece. Ahora, mientras aún se escucha la dulce voz de misericordia, mientras aún no es demasiado tarde para corregir los errores, mientras se dice hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Sigamos aprendiendo juntos en el próximo tema. Que Dios te bendiga.